Quisiera recordarles el título de la enseñanza en el día de hoy, y es lo que significa el hoy para el creyente en Cristo. Ese es el título de la enseñanza. Lo que significa el hoy para el creyente en Cristo. Y a modo de introducción quisiera que usted me acompañara en una ilustración que me pareció interesante. ¿Y qué tal si usted hace un viaje, especialmente por carretera, y durante el viaje y todo tiene percance, no logra llegar a un lugar en el tiempo en el que usted tenía pensado, de un día aproximadamente, sino que se demora unos 3 o 4 días sin poderse bañar ni nada, sin cambiarse de ropa interior? Y al llegar usted al fin al lugar, después de 5 días de travesía, como decimos, nada oliendo rico, usted va y se ducha, se baña con un buen jabón, se restriega, se perfuma, pero usted vuelve y se coloca la misma ropa interior y se coloca la misma ropa con la que estuvo los 5 días durante esa travesía. Lo más seguro es que usted va a decir, no hizo nada, ¿sí? Y el olor volvió, sin ser específicos con el olor, a lo que venía uno oliendo. Algunas veces uno dice, huelo a diablo, ¿a qué huele el diablo? No sé, pero huelo a diablo, ¿sí? Bueno, realmente nosotros como creyentes muchas veces caemos en el error de no comprender realmente que lo que Dios ha llevado a cabo en nuestras vidas nos debe llevar a una acción completamente diferente a todo lo anterior. Y acabamos de terminar el cántico precioso. He decidido seguir a Cristo. La vida antigua, ¿qué dice? La he dejado. La vida antigua la he dejado. Hermoso coro. La vida antigua la he dejado. Realmente nosotros necesitamos comprender, como creyentes regenerados, que cada uno de nosotros estamos llamados a abandonar todas las obras de la carne y a vivir conforme a la imagen de aquel que nos creó, aquel que nos regeneró. Y vamos a mirar en esta mañana 2 aspectos de la implicación que trae la vida de una persona, o a la vida de una persona que ha sido regenerada conforme a la imagen de su Creador, como nos dice la Escritura. Para ello quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer la porción desde el versículo 5 en adelante, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, y vamos a ir hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 5, estoy leyendo ya el 6. Y el versículo 7 dice, en las cuales, o sea, la anterior, ustedes también anduvieron tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Versículo 8. Pero ahora, desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen ¿de quién? De aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñenme por favor en oración. Padre, honramos tu nombre, bendito Dios, y te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar tu palabra, de mirar en ella y de poder, Señor,
conocer lo que tú has llevado a cabo con nuestro Señor Jesucristo por medio de tu Santo Espíritu en nosotros, y también a lo que hemos sido llamados, que nosotros podamos comprender, Señor, de que verdaderamente toda persona nacida nueva y regenerada debemos de vivir de una manera justa, santa y piadosa, diferente a como este mundo, Señor, quiere implantar en su sistema. Hoy honramos tu nombre, Señor, y rogamos que bajo el poder de tu Santo Espíritu nuestra vida continúe siendo regenerada, siendo transformada para gloria, honra y alabanza de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros comprendemos que estamos llamados a vivir de una manera diferente, que estamos llamados a abandonar todas las obras de la carne, como Pablo lo deja ver aquí en el versículo 5, y que nos llama a vivir conforme a la imagen de aquel que nos creó, entonces nosotros podemos encontrar aquí, que es lo que vamos a ver en esta mañana, dos aspectos de la implicación que trae la vida de una persona a la vida de una persona regenerada conforme a su creador. La primera es vive desechando sus malos hábitos, y la segunda es que vive en la búsqueda del conocimiento de su creador. Vamos a centrarnos acá en la primera, y la primera la encontramos precisamente en los versículos 8 y 9. Y observe en la primera parte que Pablo dice, pero ahora, y por supuesto que está en conexión con los versículos 5 al 7, porque Pablo ha venido diciendo que si realmente nosotros hemos resucitado con Cristo, como lo dice el versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces dice, por lo tanto, versículo 5, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y luego él dice en el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Es decir, Pablo está afirmando de que todos los creyentes de Colosas vivían en tiempos anteriores de esa manera, en lo que ya mencionaron en el versículo 5. Y ahí les está diciendo, ustedes vivían de esa manera, pero ya no pueden vivir. Y acá es el punto donde nosotros encontramos que luego le escribe a la iglesia, le está escribiendo y les dice, pero ahora, en este momento podríamos decir, desechen también todo esto. Y si nosotros observamos, los pecados que conforman esta segunda lista son más de índole social que personal. En la primera, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia son más de índole personal. Aquí, en la siguiente lista que encontramos acá, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, son más de índole social. Y lo que hacen estos pecados es atentar contra otras personas. Es decir, es lo que nosotros manifestamos hacia otras personas. Cuando nosotros utilizamos un orden inverso al de esta lista precedente, es decir, la del versículo 5, nos damos cuenta que Pablo ha comenzado con motivos que son claves y culmina citando ahora son los actos, es decir, el acto de la ira, como me he mencionado acá, el enojo, la malicia, los insultos y ese lenguaje ofensivo que dice él en su boca. Y es interesante, ¿por qué? Porque Pablo nos está diciendo acá, está escribiéndole a la iglesia de Colosas en el versículo 8, pero ahora desechen. Y esa palabra desechar es una palabra utilizada ¿para qué? Para referirse a una actitud, digámoslo así, no más bien una acción, no una actitud, sino una acción de quitarse la ropa. Similar a la ilustración que utilicé al comienzo. Terrible volvernos a poner una ropa después de 5 días de mugre, de suciedad, de mal olor. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Quítense ese ropaje viejo, ¿cierto?
Y entonces nos está diciendo que de la misma manera que una persona se despoja de su ropa sucia al final del día o de esa travesía, nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer es abandonar los harapos sucios y andrajosos de nuestra vida vieja. Eso es lo que encontramos aquí en la Escritura. Y la tendencia natural del ser humano es a pecar. Nosotros debemos saber que nuestra tendencia siempre, nuestra inclinación es a pecar. Nuestra tendencia natural del pecado es a crecer en el pecado cada vez más y más, ¿sí? Y además debemos saber que el pecado de un cristiano siempre va a crecer de igual forma que el de un incrédulo. Nosotros no podemos pensar que como somos cristianos, entonces nuestro pecado es más pequeño o de menos peso que el de un incrédulo. No, completamente igual. Y el problema es que si se tolera y no se vigila, no se le pone un freno, entonces nuestros pecados internos realmente nos van a conducir de una forma inevitable a los pecados exteriores. Es decir, en nuestra condición caída y pecaminosa, nosotros todavía conservamos esa condición de pecado que está interna en nosotros, que es similar a la de una persona no creyente, a la de un incrédulo, pero que a la hora de la verdad, por eso la gente dice, bueno, ¿y por qué, si usted dice que es cristiano, por qué entonces grita, se aira, o en algún momento está maldiciendo, ¿sí? Como lo menciona aquí Pablo, se enoja, insulta o utiliza lenguaje ofensivo, dice nuestra versión, en la versión Reina Valera dice lenguaje soez, ¿sí? Y es interesante y necesario que nosotros le prestemos atención a esto, como lo hicimos con los pecados que Pablo mencionó en el versículo 5, porque en el versículo 5 Pablo mencionó la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, argumentando o afirmando que son idolatría, es decir, que provienen de la misma persona, de su amor propio hacia sí mismo. Bueno, realmente estos que son más hacia lo social, nos podemos dar cuenta que Pablo entonces está diciendo en el versículo 8, pero ahora desechen también todo esto. Y como ya lo mencioné, desechar es como quitarse algo y botarlo, no dejarlo ahí guardado, no para volvérselo a colocar, sino realmente en términos humanos es botar eso, quitarlo. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, yo quité el enojo, yo ya lo boté, ya lo deseché, ya boté realmente la ira. No, sería una mentira, porque nosotros sigue manifestándose la ira. Pero debo identificarla para no alimentarla precisamente. Y observen que lo primero que Pablo menciona aquí para desechar es la ira. Y partimos de que la ira es una amargura profunda e intensa, cargada o llena de resentimiento, mis amados. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay veces pensamos de que nos airamos fue por el momento en el que se presentó la situación. Me salí, perdí los cabales, pero ¿sabe una cosa? Lo que la Biblia nos enseña y nos muestra es que esa actitud pecaminosa de la ira realmente es el reflejo de que mi corazón es un corazón amargado, que está cargado de resentimiento. Y esa actitud arraigada en el corazón de una persona airada, digámoslo así, le va a traer mucho problema. ¿Por qué? Porque, iglesia, la ira no se produce como reacción a una provocación. Es decir, escucha esto, mi amado. Cuando nosotros llegamos a pecar en la ira, a caer en una ira, y nosotros decimos, es que me habló duro, es que me habló feo, es que me dijo, es que me hizo, y argumentamos de que ese fue el motivo de la ira, realmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque en realidad simplemente nosotros no nos estamos dando cuenta o queremos esconder que simplemente es la amargura que hay constante y permanente en mi corazón. Es decir, termina siendo la ira el reflejo de un corazón amargado, para que lo podamos comprender. Como ya lo mencioné, la ira no se produce como una reacción a una provocación, mis amados,
sino que esa ira está revelando una actitud permanente de esa persona. Y esto nos deja mucho en qué pensar. Esto realmente no debería tener cabida en un cristiano. Si tú vas a Efesios capítulo 4, versículo 31, sin perder Colosenses, solamente te devuelves un libro más, y vas a Efesios capítulo 4, versículo 31, observa que Pablo le está mencionando lo mismo a la iglesia en Efesios y le está diciendo: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Es decir, debe haber un cambio. El creyente debe ser una persona, como bien lo dice la Escritura, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como lo dice Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Acompáñame allá, sin perder Colosenses, por favor acompáñame a Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué tremendo, porque nos podemos dar cuenta que lo que Pablo está mencionando aquí con respecto tanto en Efesios, que ya lo vimos, como en Colosenses, que es la carta y la porción que estamos estudiando, Pablo está diciendo: tienen que desechar la ira y la junta precisamente con el enojo. Porque el enojo lo que está es expresando, digámoslo así, un arranque de ira. Cuando ya usted y yo nos empezamos a enojar, ya estamos dejando ver lo que hay en nuestro corazón, que ya lo he mencionado, que es esa amargura profunda y un resentimiento en nuestro corazón. Es algo que tenemos guardado. No es que la persona que nos está ofendiendo o nos está maltratando en ese momento está llevándonos a actuar de esa manera espontáneamente, provocándonos, como lo he mencionado, sino que en realidad lo que estamos es dejando ver la amargura que hay en nuestro corazón. Los griegos lo comparaban a la paja encendida del fuego, la cual se quema en poco tiempo y se acaba. Es decir, algo que se enciende inmediatamente, algo que produce realmente como ese incendio. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo deja ver, o la palabra en el Evangelio de Lucas, en Lucas 4:28, cuando los hombres que estaban en la sinagoga estallaron en ira al escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es similar a lo que Pablo está mencionándole aquí a la iglesia de Colosas. Es decir, debían ser personas que no tuvieran cargado su corazón de ira y, como lo he mencionado, de amargura, manifestándose en el enojo. O sea, por eso el enojo es un pecado. Y cuando usted o yo nos enojamos, los que estamos pecando somos nosotros. Sin embargo, argumentamos que mi enojo es porque otro me lo provocó. Pero no es así. ¿Saben por qué? Porque la ira es una obra de la carne. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 20, se dará cuenta que Pablo la nombra dentro de las obras de la carne. Y que nos está diciendo que nosotros debemos realmente no vivir en las obras de la carne. Es una conducta que no conviene en la vida de un creyente, como ya lo mencioné en cuanto a Efesios 4:31. Ahora, el punto aquí, mis amados, es que la ira y el enojo están íntimamente relacionados. O sea, es difícil como diferenciarlos, como hacer una división ahí, decir, aquí estás enojado y aquí estás airado. No, realmente están muy entrelazados, es difícil. La ira que se encuentra latente bajo la superficie, digámoslo así, a menudo lo que hace es que explota en arranques de agresividad que lo manifestamos como enojo. Y realmente
Muchos no creyentes viven con un resentimiento arraigado en lo profundo de su ser, que siempre está alimentando la ira. Cuando uno conversa con personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, son personas que se les ve realmente la amargura que hay en su corazón. Ellos están renegando por todo, están renegando por las personas que están a su alrededor, por las personas con las que viven, por las personas con las que trabajan. A toda hora está esa amargura ahí, dejándose ver. Y tal vez, mis amados, podemos llegar a decir, y es lo más seguro, es porque estas personas no conocen a Jesucristo. No tienen a Cristo en su corazón. No han nacido de nuevo. Y normalmente una persona que no ha nacido de nuevo siempre se la pasa echándole la culpa a las situaciones alrededor de su vida, a las circunstancias que se están presentando, de la vida tan miserable que lleva. Pero un creyente no puede vivir de esa manera. Un creyente tiene que ser una persona que piensa diferente, que piensa conforme a la Escritura, que da gracias al Señor constante y permanentemente, está pensando siempre en que todo debe llevarlo a glorificar y a exaltar a Dios. Y estas personas no creyentes, pues entendemos su condición caída y ellos no llegan a comprender por qué están sufriendo en la vida, porque no tienen un conocimiento de la palabra. Pero nosotros como creyentes deberíamos ser hombres y mujeres que pues no deberíamos caer en la ira. Muchas veces se presenta el enojo cuando hay una enfermedad. Recuerdo a mi padre, él no conoció al Señor y lo cogió un cáncer que hizo metástasis en su cuerpo. Fue una situación muy fuerte al final de su vida, pero era un hombre agresivo, era un hombre que gritaba a mi hermana y la maltrataba con palabras y hasta físicamente llegaba a tirarle las cosas, porque él no entendía realmente. Y podríamos decir, bueno, es el dolor que le produce, era lo que argumentaban los médicos. Pero sabe una cosa, cuando uno estudia la Escritura y uno se da cuenta, uno dice, en un creyente es diferente, porque un creyente, aún en medio del dolor, lo que está haciendo es glorificar a Dios y exaltando a Dios, adorando a Dios. Acabamos de leer en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Y nosotros debemos aprender de eso. ¿Por qué? Porque cualquier situación en nuestra vida que no esté en el conocimiento y la comprensión de que Dios está al control absolutamente de todo, nos va a llevar o va a llevar a las personas a avivar el fuego de ira, como lo mencioné, a esa paja que se prende y la persona pierde sus cabales, no se controla, no controla sus palabras, no controla sus emociones, empiezan a manifestar, como lo expliqué en la ilustración, esas explosiones de ira, porque quiere realmente mostrar de que está inconforme con la situación. Entonces, cuando Pablo está acá en el versículo 8 diciendo que deben desechar, quitar completamente, y ha mencionado la ira, el enojo, pero observa que también menciona la malicia, ¿sí? Y es interesante porque la traducción de malicia en el griego es kakia, es un término para designar los males morales. El teólogo J.B. Lightfoot la define como el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Es decir, cuando ya la gente quiere que otros vivan lo que uno está viviendo, el mal que tal vez uno está viviendo. Alguna vez, en el tiempo en que el periódico se imprimía, digámoslo así, en un artículo del Tiempo estaba leyendo de un joven que vivía una vida de promiscuidad homosexual, se paraba por allá en la carrera 15 en Bogotá, y los jóvenes allá se paran en las esquinas y llegan los carros y los recogen. Y este joven fue contaminado de VIH
Y cuando se enteró que él tenía VIH, él dijo, pues yo voy a hacer lo mismo con las demás personas. Y ahora me voy a acostar con más personas para que esos hombres también queden contaminados de lo que me hicieron a mí. Es ese mal que hay en el corazón del hombre, porque si yo vivo de esta manera, entonces tú también tienes que vivir, o por qué si a mí me toca, por qué otros no lo van a vivir. Pero un creyente no puede vivir de esa manera. Tiene que cambiar su manera de pensar realmente. Y cuando nosotros miramos aquí en el contexto de la malicia, es probable que realmente se refiere al daño causado más hacia las malas conversaciones. Es decir, cuando encontramos personas que tienen ese tipo de conversaciones que son perversas, de las cuales un creyente no debe hacerse partícipe. Verdaderamente evitar cualquier tipo de conversación que lleva esa malicia. Entonces podemos decir aquí en este pequeño grupo que Pablo está diciendo ira, enojo y malicia realmente que terminan siendo como blasfemia, se toman como blasfemia, porque el término original en el griego de estas palabras viene de blasfemia, ¿sí? Pero cuando se emplea en relación con Dios se traduce como blasfemia, pero cuando se emplea en relación a otras personas, ¿saben cómo se traduce, iglesia? Calumnia. ¡Wow! Piensa en esto. Ira, enojo, malicia, que traducido a una sola palabra, que es la base, blasfemia o blasfemia en nuestro lenguaje, cuando se refiere a otras personas es calumnia. Es decir, calumniar a las personas es blasfemar a Dios por cuanto Él creó al ser humano. Observa lo que nos dice Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago 3, 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Aquí en el contexto, Santiago hablando de la ley. Y realmente lo que nosotros tenemos que ver, iglesia, es que no podemos tomar este tipo de conversación a la ligereza. Por eso debemos tener cuidado de caer en una calumnia, de caer en conversaciones que se termina calumniando a alguien. Porque de alguna manera, como lo acabamos de ver, estamos blasfemando contra Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos amonesta a nosotros. Si quieres tú ir a Mateo capítulo 5, versículo 22, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo amonesta con vehemencia. Observa que la Escritura dice en Mateo 5, 22, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, que nosotros debemos comprender que las personas deben ser tratadas con dignidad porque son creadas a la imagen de Dios. ¿Cuánto más entre nosotros como cristianos? Nosotros no deberíamos caer en absolutamente nada que nos dé indicios de calumnia. La conversación de un cristiano no debe estar realmente contaminada con insultos o con comentarios de menosprecio contra otros. Ahí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 10, él dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, lo que nosotros necesitamos comprender es que la ira, el enojo y la malicia dan un fruto. ¿Y saben cómo se llama eso? Palabras deshonestas. Y esta expresión realmente es la que Pablo está utilizando acá cuando él dice insultos y lenguaje ofensivo de su boca, de alguna manera. Esta expresión se está refiriendo a esas palabras repulsivas cuyo propósito es herir y hacer daño a alguien. Es decir, cuando empezamos a hablar de otra persona, cuando empezamos a hurgar y a hurgar y a hurgar y mira esto y lo otro, el teólogo Lightfoot lo menciona de esta manera, dice, ese es un abuso mal hablado.
Y nosotros realmente necesitamos comprender que una conversación de esta magnitud se sanciona de manera fuerte en la Escritura. ¿Por qué? Porque mira que Pablo dice en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Y lo interesante es que ese es el versículo 35 de Mateo 12, pero lo interesante es que si tienes la Biblia y vas al 36, observa que el Señor Jesucristo advierte, ¿sí?, con seriedad ese tipo de palabras, al decir, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y hay veces nosotros creemos que eso es para los impíos, para los no creyentes, para los no regenerados, pero no es así. Nosotros como creyentes también vamos a dar cuenta de lo que hemos hablado. Y por eso él dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora bien, lo que podemos darnos cuenta aquí es que es interesante porque si usted mira, en el versículo 8 nos está diciendo un lenguaje ofensivo de su boca, y mira el versículo 9 ahora, dice Pablo, dejen de mentirse. ¿Quiénes? Los unos a los otros. No está hablando de no creyentes. No está hablando de personas no regeneradas. Está hablando entre creyentes. Y él, en la versión Reina Valera dice, no os mintáis los unos a los otros. Y esto debería llevarnos a nosotros de pronto a contemplar un estudio más detallado sobre la mentira. Porque si bien tú recuerdas, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él le dice a los fariseos y a los hipócritas, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer y él es el padre de la mentira. Ahora, piensa en esto de manera rápida. Si nosotros miramos solo en Génesis y miramos detalladamente así, digamos, los momentos de mentira que cambiaron la historia de la humanidad, recordaremos que en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, Satanás le mintió a Eva y por supuesto a Adán, y los logró engañar. Si tú miras más adelante, Caín le mintió a Dios después de asesinar a su hermano Abel. En Génesis 4:9. Pero también encontramos en Génesis 12:11 que Abraham mintió al afirmar que Sara era su hermana y no su esposa. Podemos darnos cuenta que Sara mintió a los 3 ángeles visitantes en Génesis 18:15. Y también le mintió al rey de Gerar. Isaac hizo lo mismo que su padre y mintió al negar que Rebeca era su esposa. Después nos damos cuenta que Rebeca e Isaac mintieron para llevar a cabo la conspiración por la primogenitura de Esaú. Y ni siquiera hemos salido del libro de Génesis. ¿Qué tal donde nos pusiéramos libro por libro en la Biblia para buscar la mentira? Pero ¿sabe una cosa? El problema es que muchas veces nosotros como creyentes mentimos con una facilidad. Mentimos como si no fuera nada grave. La mentira, iglesia, es un rasgo característico de Satanás. Como ya lo mencioné, Juan capítulo 8, versículo 44. No de Dios, porque Dios no miente. Cuando nosotros los creyentes mentimos, ¿sabes una cosa? Piensa en esto. No estamos imitando a Dios. Cuando nosotros los creyentes mentimos, estamos imitando a Satanás. Lastimosamente, aunque Satanás no es nuestro Padre Celestial, estamos imitando a quien no es nuestro Padre cuando deberíamos imitar a nuestro Padre Celestial.
Miren, mis amados, tenemos que pensar en esto. Entre todas las personas del mundo, nosotros, ¿quiénes? Los cristianos, somos los que debemos siempre vivir en la verdad. Debemos tener el principio de que vamos a hablar la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios sin pecado, un Dios que está separado completamente del pecado. Y nosotros debemos reflejar la santidad de Dios, porque a santidad, dice la Escritura, hemos sido llamados. Así que resulta muy provechoso la exhortación que Pablo está haciendo aquí a la iglesia de Colosas cuando les dice que deben hacer morir el pecado, ¿sí?, a todos aquellos que están completos en Cristo Jesús, que participan de una vida completamente resucitada. Recordemos que él en el capítulo 2, versículo 10 ya había afirmado que nosotros estamos completos en Cristo. Mira, dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces estamos llamados a hablar con la verdad. Cada creyente realmente debe enfrentar en su vida diaria la batalla por alcanzar la santidad. Esa debe ser una meta. Nosotros debemos pensar, como dice la Escritura, que las pequeñas moscas son las que dañan el postre, ¿verdad? ¿Sí? Son las pequeñas cosas, pero lastimosamente pocas veces le prestamos cuidado a esas pequeñas cosas. Por eso el apóstol Pablo, si usted mira ahí, mi amado, está en relación con Romanos capítulo 8, versículo 23, ¿sí? Hablando de la batalla, él dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como lo hemos mencionado en enseñanzas anteriores, nosotros debemos estar diciendo, como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, no estoy contento con mi vida, yo no ando contento con mi vida. Y lo digo en lo personal, yo no ando contento. ¿Y por qué no ando contento? Porque realmente sé que en este cuerpo estoy lleno de pecado. Que ya he sido justificado porque se me ha imputado la justicia perfecta y completa de Cristo es una cosa, pero yo no ando contento con este cuerpo, porque peco tan miserablemente y a cada momento. Pero debemos ser de aquellos que estamos anhelando y aguardando precisamente ese día de la redención de nuestro cuerpo, donde ya la presencia del pecado no esté más en nosotros. Que como dice la Escritura, ese día nuestra carne será redimida. Nunca más seremos susceptibles a la tentación, ya no podremos ser más tentados. Tendremos un nuevo hombre externamente. Adentro ya estamos siendo renovados, pero externamente no. Pero en ese momento habrá un nuevo hombre completamente renovado exteriormente. Un hombre en santidad, que va a actuar de manera perfecta, en armonía con el hombre interior, que desde el principio, desde el momento en que fue regenerado, ama la santidad de Dios. Es decir, lo externo y lo interno se va a unir para de manera perfecta amar a nuestro Dios, adorarle. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Bueno, nosotros lo que tenemos que comprender, iglesia, es que por un lado, nosotros no debemos alimentar el pecado, debemos dejarlo morir de hambre. Usted recordará que Pablo dice aquí mortificar, cuando hablaba en el versículo 5, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Nosotros debemos mortificar el pecado. Nosotros no le debemos dar de comer al pecado, no alimente el pecado. Cuando usted como creyente identifica lo que no le agrada a Dios, entonces no le dé comida a ese pecado. Déjenlo morir de hambre, no lo alimente. ¿Sí? No alimente la ira, no alimente el resentimiento,
no alimente el enojo. Cuando algún problema se presenta, bien sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con alguien en la calle externamente, nosotros no podemos alimentar nuestro corazón cuando reacciona, que nos enfrentamos a alguien en la calle, vamos conduciendo, un motociclista nos ofende y nos dice cosas, y nosotros reaccionamos de la misma manera, porque ¿cómo me va a ofender a mí? Bueno, realmente recuerda que entonces es que nuestro corazón está cargado de resentimiento y amargura. No fue ese motociclista, fue realmente el problema en mi corazón que viene cargado de amargura. No alimente el pecado, déjelo morir, mi amado. No consienta la lujuria, no consienta la codicia, nos dice la Escritura. Y debemos llenarlo de otros valores que preciosamente encontramos, como nos dice la Escritura en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Termina ese versículo diciendo, en esto pensad. En esto pensad, en eso debemos pensar. ¿En qué? Volteemos la torta. En todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, es en eso en lo que yo debo pensar. Hablamos de la calumnia. Cuando alguien está calumniando, cuando alguien nos mete en una conversación, nos pone una conversación y nosotros continuamos la conversación y le echamos más candela, más madera a esa conversación, porque está buenísimo. Sigamos. Lo que no nos estamos dando cuenta es que nuestro corazón se está llenando de ese resentimiento y de esa amargura. Pablo lo dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, obsérvalo, que la palabra de quién? De Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias. ¿En dónde? En sus corazones. Y aquí nos conecta con el segundo aspecto. Y el segundo aspecto, el primero, ¿cuál era? Vive desechando las obras de la carne. Y el segundo es que vive en búsqueda, completamente lo contrario, del conocimiento de su Creador. Observa el versículo 9, por favor, en su parte B. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de ¿quién? Del que lo creó. Qué interesante, qué precioso es todo esto. Pablo lo que está haciendo es instando a los colosenses a que dejaran esos vicios que caracterizaron su vida anterior. Él está usando el razonamiento consecuente, ¿sí? Y de alguna manera es como si hubiera dicho, ¿sabes qué? Continúa haciendo en la práctica lo que ya habéis conocido desde el principio, o han conocido desde el principio más bien. Recuerda que Pedro también nos lo enseñó. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, él dice, vosotros o ustedes poniendo toda diligencia. ¿Sí? Vosotros, vamos allá un momento. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, por esta razón también obrando con toda diligencia. ¿Sí? En la versión Reina Valera me encanta que dice, ustedes poniendo toda diligencia y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y poniendo toda diligencia, ¿sí? Añadan a su fe. Es decir, es una parte de nosotros que nos toca ahí precisamente como responsabilidad. ¿Para qué? Para vivir de la manera como a Dios le agrada. ¿Y por qué? Porque observa que en el versículo 9, Pablo está diciendo, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ustedes se han quitado el viejo hombre.
o el hombre viejo con sus malos hábitos. Y observa que el versículo 10, él continúa ahí, dice que, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Se han vestido de un nuevo hombre. Nosotros, los cristianos, debemos vestirnos de lo espiritual, es lo que nos está diciendo la Escritura. Es eso. Necesitamos que nuestra mente sea renovada. La única manera como nuestra mente puede ser renovada es con la palabra de Dios, bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, obrando en aquellas personas que ha llamado a salvación. Esto no es por hipnopedia. Ustedes conocen qué es la hipnopedia, ¿cierto? Que es la gente que dice que se acuesta y se pone de pronto un audífono, ¿sí? Y entonces que le van hablando y entonces ya lo hace como cuando dicen que venga, aprenda un idioma y póngase un audífono y escúchelo toda la noche y al otro día se va a levantar hablando inglés, francés, español, lo que quiera, alemán. No, mi amado. La única manera en que nosotros podemos ser renovados en nuestro entendimiento, como Pablo lo está mencionando aquí en el versículo 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento. Es por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de lo que Dios ha llevado a cabo, de la obra que Dios ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque Pablo lo ha mencionado. Pablo dijo, ustedes han muerto con Cristo. Y Pablo luego dijo, y ustedes han resucitado a una vida nueva con Cristo. Entonces lo que necesitamos comprender es que la salvación nos conlleva a una responsabilidad doble para nosotros como creyentes. En un sentido es restrictivo. Debemos despojarnos del vestido nuestro pasado. El de ese viaje en la ilustración que hice al comienzo de la introducción. Deséchelo, bótelo. De ese estilo de vida pecaminoso, hablando en lo espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está señalando entre el versículo 5 y la porción del 9a? Todo, ahí está hablándolo todo. Obsérvalo, que Pablo dice, consideren los miembros del cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros. Es decir, ese es el sentido restrictivo. Debemos despojarnos de todo eso. No debería verse eso en la vida de un creyente. Pero también nos muestra un sentido positivo. Y observen, y es que nosotros debemos vestirnos de la vida del nuevo hombre, que se va renovando en el conocimiento, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Piensa en esto. La gente dice, yo conozco a Dios, Dios me salvó, yo soy salvo. Pero no están preocupados por conocer a aquel que los hizo nueva criatura, como dice la Escritura. No están en la búsqueda de ese creador, de esa nueva vida, de esa nueva naturaleza. Pero ese es un mandato para nosotros como creyentes. Pero para lograrlo, escúchenlo bien, debemos entender nuestra posición, nuestro progreso, la compañía, la realización, la perfección y las prioridades del nuevo hombre. Es decir, ¿qué significa ese nuevo hombre? ¿Y sabe qué? Eso está en relación con lo que Pablo ya había mencionado en el capítulo 2, versículos 11 y 12, obsérvalo, cuando él dice, también en él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe de la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, comprender que cuando nosotros hemos sido nacidos de nuevo, mediante el poder del Espíritu Santo,
Entonces debemos abandonar el viejo hombre. Observa lo que dice Pablo en Romanos 6:6. Acompáñame allá rápidamente, por favor. En Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6. Ahora me perdió. Romanos 6:6 dice la palabra: sabemos esto. ¿Qué sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Con qué propósito? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pablo también lo mencionó en Efesios capítulo 4, versículo 22, similar a lo que estamos observando en este texto. Observa el versículo 22, que en cuanto a lo anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Este es el cuerpo de la carne, iglesia. Su antigua forma de existencia. Es decir, ese ser malvado y perverso con sus prácticas. Las mismas prácticas que son enumeradas en los versículos que ya hemos leído, el 5, el 8 y el 9. Pero Pablo habla de una nueva naturaleza que ahora tenemos los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Y nosotros debemos adornar esa profesión de fe que nosotros en algún momento, ¿sabes qué? Hacemos cuando nos bautizamos. Ya no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino el bautismo en agua, para aclararlo. Y entonces nos paramos aquí públicamente delante del resto de la congregación y decimos: ¿saben qué? Yo me voy a bautizar en obediencia a Cristo porque yo quiero abandonar el pecado. He abandonado el pecado, no quiero vivir esa vida de pecado y de desobediencia, y ahora quiero seguir a Cristo. Es eso lo que, digamos, públicamente se haría. Nosotros, esa profesión de fe que adornamos y que manifestamos cuando nos bautizamos. Por eso le preguntamos a una persona: ¿te has bautizado? Sí. Entonces déjame que tu vida que vives ahora refleje esa profesión de fe que tú has hecho o has declarado, que es una vida completamente abandonando todo lo carnal y lo perverso. Que por eso entendemos cuando Pablo dijo en el versículo 5: den muerte a los miembros de su cuerpo terrenal. Que en el versículo 8 dice abandonen, versículo 8, pero ahora desechen o abandonen. Es decir, toda esa clase de vicios anteriores. Juan Calvino lo dijo de esta manera: el hombre viejo es todo aquello que traemos del vientre de nuestra madre y todo lo que somos por naturaleza. A eso es a lo que se le llama hombre viejo, el hombre viejo. Porque primero nacemos de Adán y más tarde nacemos de nuevo a través de Cristo. Cierro comillas. Thomas Goodwin lo dijo de esta manera: solamente existen dos hombres que están en la presencia de Dios, Adán y Jesucristo. Y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos en sus cinturones. Como lo dice Pablo en Romanos 5, 12 al 21, que por un hombre entró la muerte al mundo, el pecado al mundo, perdón, y por el pecado la muerte, pero también por un hombre entró la salvación y la redención a todos aquellos que creen. Tenemos que pensar en ello, iglesia. Tenemos que contemplar realmente que todos los que han llegado a ser nuevos hombres, llámese judíos o gentiles, pueden ser llamados en su existencia un nuevo hombre. Eso es lo que nos está mostrando aquí la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 15, Pablo lo mencionó de esta manera: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Somos una nueva criatura, dijo Pablo en 2 Corintios 5, 17. Hay una nueva creación. Este nuevo hombre es una entidad que se desarrolla progresivamente, que es lo que conocemos como la santificación progresiva en cada creyente. Ese hombre va siendo renovado
en su conocimiento, como lo está diciendo aquí el versículo 10, en su parte B, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento. Conocer al Dios santo, conocer al Dios que lo salvó, conocer al Dios que lo separó, conocer al Dios que pagó un alto precio redimiéndolo con la sangre del Cordero. Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, lo expresa en una idea análoga, pero no enteramente idéntica, cuando él dice, por tanto no desmayamos. Antes, podríamos decir, tenemos confianza de que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Ahora, el problema es que el externo se está desgastando y el interno no se esté renovando. Ahí sí es supremamente peligroso. Debe haber constantemente una renovación por el Espíritu Santo. Porque cuando esa renovación se da, aumenta en fuerza, digámoslo, nuestra mente para poder vivir acorde a la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Iglesia, cuando nosotros hablamos de un hombre renovado, es un hombre que realmente está buscando crecer en el conocimiento de su Creador. Ese hombre es una realidad que deja ver que su salvación es efectiva e implica a la vez un progreso. Observe 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por favor. 2 Corintios 3, 18, mira lo que dice la Escritura. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos presentes, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y observa que realmente Pablo ya lo ha mencionado en Filipenses 2, 12 y 13, cuando dice que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Ahora, mira que la misma idea se da en Colosenses 1:9. Observa ahí mismo en donde estamos estudiando Colosenses 1:9, mira lo que dice, por esta razón, también nosotros desde el día en que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo, ¿qué piden? ¿Qué pedía Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10, para que anden, ¿cómo? Como es digno del Señor. ¿Haciendo qué? Haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el 2.19, observa ahora lo que nos dice el 2.19. Pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. ¡Wow! Cuando nosotros verdaderamente crecemos es porque estamos conociendo al Dios que renovó nuestro entendimiento, que nos dio vida nueva, que nos trajo de muerte a vida. El nuevo hombre está siendo constante y permanentemente renovado hasta ese pleno conocimiento. Lo interesante es que Pablo en Efesios 4:24 añadió a este conocimiento pleno justicia y santidad. Y este conocimiento realmente supera por mucho cualquier conocimiento, en el que se gloriaban, por ejemplo, los falsos maestros que estaban perturbando la iglesia del Valle del Ico, aquí en Colosas, que nos deja ver claramente. Este conocimiento pleno tiene que ver con el corazón y la mente. Es experimental y tiene como meta la santa voluntad de Dios. Es decir, usted y yo debemos ser esos creyentes que estamos diciendo, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero caminar en la voluntad de Dios, me voy a esforzar por estar en la voluntad de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo o a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un discernimiento real de la voluntad de Dios, como lo mencionó en Colosenses capítulo 1, versículo 5. En amor nos predestinó para ser adoptados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, conforme
al designio de su voluntad. Es decir, voy a conocer cuál es la voluntad de Dios al haberme salvado. ¿Por qué Dios me salvó si tengo vida eterna? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me salvó? Ok, entonces tiene que ver con el designio de su voluntad. Y el propósito es para que Dios se lleve toda la gloria y para que yo viva conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo y pueda reflejar a Cristo. Es un medio hacia una medida mucho más plena y rica de gozo y de paz de la salvación. Cuando nosotros hablamos con otras personas que tienen el corazón resentido, que tienen amargura en el corazón, dicen, pues ¿sabe qué? Mientras yo conozco a esta persona y entiendo más sus intenciones, lo menos que puedo hacer es confiar en él. Yo no le confío nada. Pero ¿sabe una cosa? Eso es completamente lo contrario a aquel que conoce al Señor. Y que más bien dice, mientras más lo conozco, esto es, al Dios Santo, al Dios Trino, al único y sabio Dios, a su Hijo Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu y al propósito de gracia que me ha concedido, más puedo confiar en Él, más seguro me siento y puedo amarle con más certeza en ese caminar diario. Eso es. Y por eso Pablo termina acá diciendo, si usted observa, en conformidad a la imagen de aquel que lo creó, versículo 10 que estamos, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es un patrón o medida. Es decir, la meta de esta renovación es la imagen de Dios en nosotros. La semejanza de aquel que creó a este hombre nuevo. A la imagen de aquel Adán que antes de pecar Dios creó de manera perfecta, como nos lo dice Génesis 1, 26 y 27. Cuando nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo y regenerados, entramos en el proceso de santificación. Entonces debemos comprender que lo que Dios está haciendo es haciéndonos a la imagen de ese primer Adán que creó, que refleja la imagen de Dios antes de haber pecado. Es eso. Y aunque no va a ser plena mientras estemos en este cuerpo de vida, o nuestro Señor Jesucristo no haya venido por los suyos, bueno, pero está trabajando en nosotros. Pero un día llegará el punto donde se dará esa imagen perfecta de como cuando Dios creó a Adán antes de caer en el pecado. Esa gloriosa transformación que conocemos como progresiva, que no reconoce realmente lo que Pablo dice aquí en el versículo 11 para terminar. Esta renovación, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, o sin que Cristo es todo y en todos, sino que Cristo, es todo y en todos. Es decir, este tipo de renovación que Dios hace es sin diferencia de persona, de cultura, de etnia, negro, indio, mulato, blanco, como lo quiera llamar. Que el hombre cree que no, este no es. Porque recuerda que entre los judíos y los gentiles, ellos creían que eran los únicos a los que Dios había llamado a salvación. Pero Pablo claramente dice aquí, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, entre circunciso e incircunciso, entre bárbaro, escita, esclavo o libre. No hay diferencia, mi amado. La gloriosa transformación progresiva a la imagen de Dios no reconoce límites raciales, ni religiosos, ni culturales, ni sociales. Y ese debe ser un motivo para que nosotros como iglesia siempre sabemos o conozcamos o comprendamos que cualquier persona que llegue aquí, de cualquier, índole, será bien recibida si viene con la intención de amar, de adorar y de exaltar al Rey de Gloria, que en gracia, favor y misericordia
nos salvó sin mérito en ninguno de nosotros, y que nos unió alrededor de la salvación. Y por eso juntos venimos a un lugar como este a adorarle y a exaltarle. Vamos a orar. Señor, queremos honrar tu nombre y darte gracias, darte la gloria a ti. Decirte gracias por la salvación que nos has concedido de manera individual, sin méritos, y que juntos, agradecidos, Señor, con tu gracia, podamos adorar a Jesucristo, quien con su sangre nos compró y nos liberó de la esclavitud del pecado. Para que nosotros, abandonando el pecado, Señor, podamos vivir para gloria, honra y alabanza tuya. Que ese sea el propósito en cada uno de los regenerados y redimidos en Cristo Jesús. Amén.